para venir a compartir en esta tarde con ustedes un poco de ideas acerca de este tema de la felicidad en las organizaciones. Muchas gracias, Juan. Sabemos de antemano que vamos a salir demasiado inspirados con tu charla de hoy, con tu conversación de hoy. Entonces, bueno, ya te voy a dar tu espacio. Recuerden, por favor, que vamos a tener un espacio al final, más o menos de 10, 15 minutos para preguntas. Igual las pueden estar escribiendo en el chat, yo las voy recogiendo, al final tenemos un espacio en el que las vamos leyendo y vamos a darle un espacio a Juan para que nos responda las preguntas que les vayan surgiendo a ustedes en el transcurso de la charla. Entonces, Juan, bienvenido, este es tu espacio, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Peripia y bueno. Gracias, Paola. Bueno, confírmenme si en este momento están viendo la presentación. ¿Aló? Sí, la Sí, estamos la viendo. estamos viendo. Perfecto, listo. Sí. Bueno, pues qué gusto estar con ustedes esta tarde conectados. Espero en algún momento de la presentación poder ver algunas caras porque pues yo digo que estos espacios cuando solamente se hablan a pantallas negras se vuelve aún más reto. Entonces les propongo que hacia el final de esta conversación ya de despedida y para garantizar una buena conexión, digamos, durante la presentación, pues nos mantengamos así, pero al final de pronto prender las cámaras y hasta de pronto nos tomamos una foto todos juntos. Bueno, hoy nos trae un tema y es el de la importancia de la felicidad en la cultura organizacional. Yo quiero iniciar diciéndoles que en estos momentos la felicidad se vuelve uno de los temas tal vez más pertinentes en un plan organizacional porque la felicidad nos pega a todos. Y hay un punto clave y es que la felicidad se vuelve un fin universal para todos los seres humanos. Y en las empresas es donde más tiempo pasamos de nuestras vidas. Nos la pasamos trabajando alrededor de más del 60 o 70% de nuestro tiempo despierto nos la pasamos trabajando. Y quiero arrancar compartiéndoles que yo no sé si ustedes sabían una cifra, y es que el 85% de las personas en el mundo no son plenamente felices en el trabajo. Esto es una cifra que viene midiendo Gallup por más de una década. Y en esta última década no ha habido una mayor variación de 2 o 3 puntos porcentuales para arriba o para abajo. Es decir, se ha vuelto una constante. Y para mí es insólito que esto ocurra, porque pónganse a pensar que vayan al 2010 y pónganse a pensar todos los cambios que hemos tenido, los cambios de la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que viajamos cuando en época de no aislamiento como estamos ahora, pero en las dinámicas de viaje, en las dinámicas de relacionamiento, en las dinámicas que compramos, en las dinámicas de los contenidos que consumimos. Ha habido muchos cambios, incluso hay macroindicadores que yo pues digo que hasta antes de esta situación en la que estamos venían mejorando todos de manera muy positiva, incluso indicadores y macroindicadores como la pobreza, el acceso a la salud, el acceso a la educación, y todo venía mejorando, pero en términos de felicidad en el trabajo no había pasado nada. Yo espero que ahorita con la situación en la que estamos tengamos pues un espacio para desde las organizaciones generar una dinámica bien diferente. Y les comparto esta cifra del 85% porque nosotros como organización en Inspire y la comunidad EFE tenemos un compromiso completo con ese 15% porque nuestro compromiso es incrementarlo y es hacer que más personas estén comprometidas con su trabajo, que más personas estén conectadas y enganchadas con su trabajo y que al final de cuentas estén felices con lo que hacen y encuentren un sentido y un propósito. Y
Este escenario y este contexto global que les planteo y que les cuento ha sido la fuente de inspiración para nuestro propósito superior en nuestra empresa, que nuestro propósito es, y aquí lo ven, es el de empoderamos personas y organizaciones para construir un mundo más humano, consciente y feliz. Esa es la razón por la cual existimos y el por qué y el para qué estamos en este mundo como organización. Y este mismo escenario global ha servido para que nosotros cada vez más afiancemos esta intención, este objetivo que tenemos claro y además esta razón de ser de nuestra compañía. El propósito nos ha servido para incluso definir en qué negocios nos metemos y en qué no nos metemos. Nos ha servido para encontrar esa misma identidad a nivel organizacional y ahorita más adelante les voy a compartir un poco más de por qué esto es un punto de partida clave inclusive para esta conversación. Para arrancar esta aproximación a la felicidad, la importancia de la felicidad en la cultura organizacional, es bien importante también, digamos, entender el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto actual en donde estamos en un distanciamiento social obligatorio, en donde tan solo el 5% de las empresas en Colombia había implementado el teletrabajo a mayo del 2019 como política organizacional. Es decir, que nos estamos enfrentando a un escenario completamente nuevo y distinto y esto hace que de alguna manera este distanciamiento pues sea sin precedentes. Y creo que pues ninguno de los que estamos en esta conversación nos había tocado esto y esto hace que empecemos a entender, a enfrentarnos a una situación distinta y sobre todo a empezar a activarnos en un área completamente nuevo. En este momento alguien pintó la pantalla, espero que me ayude a seguirla pintando, pero por donde yo le vaya diciendo. Otro componente del contexto actual es que se busca una nueva normalidad en medio de la cuarentena. Porque, ¿qué ocurre? Y es que la vida sigue. Siguen habiendo eventos, espacios como estos que normalmente ocurrían de manera presencial, pues ya todo es virtual. Las fiestas, los cumpleaños, las conversaciones con los amigos, ya todo es o por el celular, o por Zoom, o por cualquier otra de las plataformas. Ya estamos comprando lo que antes algunas familias no les gustaba era pedir su mercado a domicilio. En estos días escuché una cifra de Radar y es que han aumentado impresionante el consumo eh, por domicilios de aprovisionamiento de víveres y de mercado. La cifra es que el 52% de las familias colombianas en este momento está consumiendo y está pidiendo por domicilio su mercado. Es un cambio completo porque antes estábamos en menos del 20% y en menos de 2 meses se multiplicó, se dobló. Entonces, la vida sigue, el panorama en el que estamos sigue y hay una nueva normalidad en la que nos estamos enfrentando y apenas nos está adaptando, apenas estamos empezando a entender esto cómo funciona. Luego tenemos otro escenario y es que es evidente una desaceleración, una recesión económica en donde no es sino ver los últimos indicadores del desempleo y también los últimos indicadores del crecimiento y del porcentaje de crecimiento del PIB en los últimos meses. Es una situación que se empieza a sentir de forma generalizada en múltiples países. Y hay otro componente y es que al habernos cambiado digamos, el contexto y también nuestra realidad, se cambia nuestra rutina y se cambian los hábitos. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos ahorita de las formas en las que estamos consumiendo. Antes era muy difícil pensar que entonces ahorita la forma de comprar uno u otro artículo era ya 100% virtual. Y ya todo se está movilizando, incluso en estos días escuché de unas empresas que venden ropa
están empezando a diseñar cómo las personas que les gusta irse a medir su ropa, se la puedan incluso medir desde sus casas. Y hay unos retos que, pues sin duda, nos enfrentan a muchos modelos de negocio y a muchas empresas, pero más allá de eso, ahorita estamos en un contexto en donde la transformación digital, algo que veíamos como que iba a ocurrir mucho más adelante o que venía gestándose de forma lenta, paulatina, o que incluso había muchos temores, eh, ya es una realidad. Y la transformación digital se asomó por la ventana y ahora sí llegó para quedarse. Y esta transformación digital no solo nos ha, digamos, facilitado y es una gran ventaja poder tener todas las herramientas que tenemos hoy. Yo digo que incluso lo conversaba con un amigo empresario en estos días y hablábamos y conversábamos y decíamos, mire, realmente el héroe obvio de aparte de todo esto, de la situación actual, son los médicos y todo el servicio que está en línea, en primera línea de atención, eso es cierto, pero realmente hay un héroe invisible que tal vez, o que no es humano, pero es un héroe porque ese héroe es el Internet. ¿Ustedes se imaginan qué sería hoy de nuestras vidas sin Internet? ¿Qué sería hoy de no tener y de poder conversar con la familia que no está cerca de uno, con las personas que uno está interactuando, con el equipo de trabajo, si no fuera por el Internet? Y la transformación digital llegó desde una perspectiva un poco acelerada y ese aceleramiento pues ha hecho que nos tengamos que adaptar y sobre todo estamos en un escenario en donde no es tan claro muchas veces organizaciones que no tenían planeado bien cómo incorporarla, pero les tocó. Llegó el momento y esta es como la realidad en la que estamos ahora, un escenario que pues algunos estudiosos de las tecnologías en Singularity University llaman un escenario VUCA, que es volátil, incierto, caótico y ambiguo, en sus siglas de inglés. VUCA, ahorita estamos como en VUCA al cuadrado. Si antes lo que se consideraba VUCA era un escenario en donde había un montón de variables que no teníamos controladas, ahora sí que mucho menos. Y hoy en día estamos básicamente, si antes planeábamos para 5 años, ahora estamos planeando para 20 días, un mes, 2 meses. Y para entender esto, toda esta dinámica tiene un efecto directo en las interacciones que tienen las organizaciones. Y estamos sin duda, y voy a tratar de quitar estos avisos. Creo que ya. Ahí ya borré lo que creo que estaban viendo la pantalla como no era, entonces ahora sí ya. Y estamos sin duda ante una época de cambio exponencial. Si algo nos ha enseñado y nos ha mostrado la exponencialidad de forma directa y frontal, ha sido esta situación en la que estamos desde hace ya 3 meses. Y el cambio exponencial es algo que ya se venía hablando desde hace rato. De hecho, hay empresas que crecen exponencialmente desde hace varios años. No es sino ver casos como Uber, no es sino ver casos como WeWork y muchas otras empresas a nivel global, que el mismo Amazon, el mismo Google, grandes empresas que vienen creciendo de forma exponencial año tras año. Y muchas veces la exponencialidad involucra mentalidad, o realmente es más que todo mentalidad. Y la exponencialidad es algo que no nos lo han enseñado y es difícil de entender porque nos han enseñado incluso desde el mismo modelo educativo todos los procesos lineales y todo lo que involucra llegar a ciertos puntos en donde hay que hacer paso a paso. Pero esta situación específica, este virus que nos llegó, nos mostró cómo en muy poco tiempo, de manera muy acelerada, se pueden cambiar las cosas. Y ahí ya incluso hay un gran aprendizaje de que se puede traspolar inclusive a las organizaciones. Y es cómo podemos hacer un cambio organizacional tan rápido como lo generó el COVID. Y por ahí hay un meme que muy seguramente les ha llegado a ustedes,
y es como frente a la transformación digital, y dice, de las siguientes acciones, ¿cuál fue la que más facilitó la transformación digital en su compañía? Entonces hablan la junta, los líderes, el yo no sé qué y el COVID. Efectivamente fue el COVID. Y este cambio exponencial nos ha venido centrando sobre todo en entender que las dinámicas que tenemos en este momento, perdón, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Creo que se dejó de compartir. Sí, se dejó de Pero compartir, ahí Juan. ya la Ya, están viendo, ¿cierto? Perdón. sí. Listo. Entonces, este cambio exponencial al que estamos enfrentados nos involucra prepararnos sobre todo con una mentalidad y con unas herramientas distintas a las usualmente que veníamos organizando. Y una de esas formas para prepararnos para este cambio exponencial es precisamente la cultura. Y en el marco de esta crisis, ¿y por qué está en signo de interrogación? Y es porque, inclusive, esta es una palabra que a mí personalmente no me gusta eh, hablar y hablar y decir crisis, porque la crisis incluso genera parálisis, la crisis genera angustia. Estar en crisis, ¿qué más difícil que estar en una crisis? Y ahí es cuando echamos el cuento de que estamos en una crisis emocional y que nos dejó entonces la pareja y que estamos en una crisis. La crisis nos genera parálisis, nos genera una mentalidad en donde nos nubla las posibilidades de oportunidades. Y aquí les quiero contar una historia y es el el cofundador de Frisbee, una empresa colombiana que muy seguramente todos en esta conversación conocen. Una vez estaba conversando con él y le pregunté que cómo él había manejado la crisis del 99, una crisis que en su momento fue muy difícil y que al mismo tiempo generó unos retos gigantes para la economía del país, para los empresarios. Y cuando le pregunto esto, él me dice, Juan Martín, es que realmente para mí las crisis no existen, me dijo Alfredo Hoyos. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Cómo así que no existe? Me dijo, primero, esa palabra no existe en mi diccionario. Y lo segundo es que realmente las crisis son mentales. Las crisis es cuando la gente se quiere sentir en crisis y aparte de que se siente en crisis, empieza a actuar en crisis. Y por eso es que entonces se vuelve además un virus, decía en su momento, que las crisis se vuelven ese virus mental. Y él lo que decía es, para mí las crisis se vuelve es un invento y yo simplemente veo cuando hay situaciones que cambian, veo nuevas oportunidades y tomo decisiones que haya que ajustar. Y les cuento esta historia. Imagínense que Frisbee en la crisis del 99 o en la coyuntura, que es como me gusta más referenciar y hablar sobre ella, fue el año que más restaurantes abrió, la historia que llevaba hasta el momento. Ese mismo año decidió abrir más restaurantes y decidió apostarle a un crecimiento acelerado y a un crecimiento mayor. Y eso, gracias a eso, fue que después de esta situación salieron fortalecidos y hoy en día es una empresa que ha venido, pues, ustedes, a ver. Aló, ¿me están escuchando? Es que me salió un mensaje raro, el chat no está disponible. No, te escuchamos, Juan. Perfecto. Ya. Es que me salió una información, perdón. Entonces, para terminar esta historia, lo que les quiero compartir es que las empresas, cuando empiezan a entender que las situaciones en las que estamos no son necesariamente una crisis y que además estas crisis son creadas desde la mentalidad, podemos empezar a encontrar otras oportunidades y podemos empezar a diseñar ese futuro que se viene por delante. Y no hay que desconocer la situación actual y no hay que hacerse el de los ojos cerrados o el que no escucha ni ve ni entiende para nada, sino es empezar a entender cómo yo cambio mi mentalidad de tal manera que me pueda enfrentar a abrir nuevas oportunidades en la situación en la que estamos. Y la cultura organizacional en estos momentos de coyuntura es cuando más se pone a prueba.
La cultura es la que ha apalancado que muchas organizaciones sigan vivas después de muchas situaciones difíciles y después de muchas coyunturas. Para continuar la historia de Frisbee, los integrantes de Frisbee, en su momento cuando ocurrió la crisis de la situación económica, la desaceleración económica del 99, los integrantes de Frisbee le dijeron a su equipo directivo y le dijeron, estamos dispuestos a bajar nuestros ingresos, nuestros salarios. Y ellos estaban tan comprometidos con la organización y sabían que tenían en una empresa que la llevaban en el corazón y decidieron incluso plantearle esta idea a la empresa para que pudieran salir a flote. Y casos como esos hay muchos. Y incluso a mí me gusta hablar sobre diferentes casos al tiempo y es un caso, ese fue un caso colombiano, pero esto también se ve en otros países. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Whole Foods, que es un supermercado, es una cadena de supermercados en Estados Unidos y en el Reino Unido, que de hecho hoy en día ya hace parte de Amazon. Y esta empresa es una empresa muy interesante porque aparte de tener un modelo de negocio impresionante, su fundador creó el capitalismo consciente, que es una filosofía empresarial muy interesante que se la recomiendo. Hay un muy buen libro que se llama Capitalismo Consciente. De hecho, ahorita se los muestro, que lo tengo por acá arriba. Y capitalismo consciente es, se los voy a mostrar. Capitalismo consciente, ahí por el filtro no se ve mucho, pero ahí ya sí. Este libro habla de cómo se debe rescatar el sentido heroico de los negocios, la importancia de todo el valor que han generado las empresas históricamente, e inclusive superando a los gobiernos. Y el fundador de esta compañía, cuando apenas llevaban y tenían 5 supermercados al aire, hubo en Austin, Texas, en Estados Unidos, un tornado que inundó por completo uno de los supermercados y ellos habían tenido unos problemas con las pólizas de seguro. En todo caso, los seguros no le iban a cubrir los daños y esta empresa se iba a la quiebra porque no eran capaces de cubrir todos los daños que habían tenido. Pues los integrantes de ellos decidieron trabajar 6 meses sin ninguna retribución económica. Y gracias a eso fue que esta empresa dio la vuelta, resurgió y hoy en día es lo que es. Así que estas son historias aisladas de entender por qué la cultura ahorita se pone a prueba y sobre todo se vuelve la palanca con la que se puede atender esta situación y esta coyuntura. Y yo quiero hacer una pregunta y poder empezar a tener un poco de interacción con ustedes. Quiero hacerles esta pregunta y que por favor la respondan en el chat. Y es, ¿la organización en la que actualmente usted trabaja tiene un propósito superior definido? ¿Sí o no? No necesito más, sino que pongan sí o no en el chat. Y así entonces vamos viendo cómo va el tema. Entonces, ponen no, 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 varias no. Sí, todos los compartimos. Varios ponen que no. Sí, 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 no. Bueno, ahí tenemos ya varios. Todo esto, digamos, hace una apertura, una pregunta y es, ¿cómo podemos empezar a construir una cultura organizacional consciente? Y aquí me faltó una diapositiva que se nos brincó. Pero como se nos brincó, vamos a empatarla. Esta pregunta iba después de la diapositiva. Y como lo que hoy nos reúne es felicidad, ¿cuál es la relación que tiene entonces felicidad con cultura organizacional? Y ese es un punto de partida clave, que viene entonces de hacernos la pregunta, ¿qué es entonces felicidad? Y para hacernos la pregunta, entonces, ¿qué es felicidad? Yo aquí les quiero decir que hay muchas definiciones, incluso de psicólogos, neurocientíficos que han venido estudiando y hasta filósofos que por
siglos vienen estudiando esta aproximación y este concepto, y es que hay múltiples, y aquí nos podemos quedar horas hablando de eso, y más allá de entrar en la filosofía específica de la felicidad, yo lo que les quiero decir de esto es que la felicidad, por un lado, tiene muchas definiciones desde lo teórico y desde lo investigativo y desde lo filosófico. También tiene muchas definiciones a nivel individual. No es sino empezar a preguntar en la casa qué es felicidad para el uno y qué es felicidad para el otro. Y ya empezamos a encontrar múltiples matices, variables, pero al final de cuentas hay algo importante y es que las personas tenemos como un objetivo supremo ser felices. Y hay dos cosas que sí o sí nos pasan a todos. Y es que las personas, por un lado, queremos evitar el dolor o evitar el sufrimiento y ser felices. Y esas son dos premisas que están presentes en todo ser humano. Yo no conozco el primer ser humano que diga que quiere ser infeliz, que desea ser infeliz. Realmente no lo conozco. Y esas dos premisas nos llevan a entender un componente clave, y es que para hablar de felicidad, al final de cuentas, tiene que ver con algo importante, y es cómo nosotros nos empezamos a descubrir desde nuestras particularidades, desde lo que somos, para saber empoderarnos de nuestra vida y saber gestionarnos y poder andar en el camino. Y repito, ¿qué es esa búsqueda? Y es entender de qué manera nosotros podemos conocernos, entendernos para saber cómo nos gestionarnos y caminar ese camino de la vida. Y aquí en el marco de la felicidad ocurre algo, y es que al final de cuentas hay una palabra que la resume. Y es lo que hoy quiero concentrarme, y es la aproximación nuestra y nuestro planteamiento desde Inspira para el entendimiento de la felicidad. Y la palabra que la resume es: la felicidad es aumentar la conciencia individual. Porque cuando uno aumenta la conciencia individual, lo que está haciendo es reconociendo sus talentos, reconociendo sus fortalezas, pero al mismo tiempo empieza a entender su mismo inventario emocional, empieza a identificar cuáles son esos componentes que cada persona tiene entre sus temores, sus miedos, sus vulnerabilidades. ¿Qué es eso de lo que uno está hecho? ¿Qué es lo que verdaderamente lo hace uno alegre, o lo que lo conecta a uno, pero también lo que lo frustra, lo que le genera tristeza? Y todo ese matiz y todo ese inventario emocional, reconocerlo e identificarlo, es básicamente, se logra a través de aumentar conciencia. Entonces, cuando nosotros desde Inspira y la comunidad F hablamos de felicidad, es cómo ayudamos a que las personas sean más conscientes y en este camino se empoderen de su propia vida. Y por eso nosotros decimos que ninguna organización es responsable de la felicidad de nadie. Eso sería peligrosísimo. Eso además generaría altísima dependencia, y no solo mucha dependencia, sino también podría generar mucha frustración en caso en que no se cumpla. Pero las organizaciones sí pueden tener un rol importantísimo en que cada persona empiece a ser ese consciente de su propia felicidad, ese ser consciente de su propia felicidad. Y ahí viene un concepto muy interesante, que es el de arquitectos de felicidad. Y nosotros consideramos que cada ser humano es arquitecto de su felicidad. Y eso también se conecta con muchas teorías psicológicas y con varias teorías de la felicidad. Y es que la felicidad es una elección, sí, pero significa que muchas veces uno puede elegir algo que no significa que contribuya de manera directa con su felicidad. O puede que yo esté eligiendo algo de lo cual ni siquiera sé si es realmente lo que me hace feliz o no. ¿Cómo ser qué es lo que realmente me hace feliz o no? Y es siendo más consciente. Y por eso la palabra conciencia es una palabra que tiene una profundidad muy grande y se conecta, y para nosotros es la palabra que define felicidad. Y esa conciencia, nosotros desde el plano organizacional podemos hacer que las personas que trabajan con nosotros, que trabajan en nuestras organizaciones, empiecen a trabajar en pro de esa visión. Y al mismo tiempo, cuando nosotros somos un grupo de personas conscientes y hacemos parte de una organización,
pues ahí es cuando podemos empezar a hablar de una organización consciente. Y eso es algo a lo que hoy me quiero concentrar para llevar esta conversación y, digamos, arranca con la pregunta que les hacía del propósito superior y es, ¿cómo entonces podemos tener una cultura organizacional consciente en donde la felicidad sea ese mismo eje transversal que acompaña todo el desarrollo? Y el primer componente que les quiero hablar es el propósito superior. El propósito superior, y por eso esta conversación la arranqué por ahí, diciéndoles cuál es el propósito de nuestra organización en Inspira. Empoderar personas y organizaciones para construir un mundo más humano, consciente y feliz. Ahí les conté el para qué y el por qué existimos. Ahí yo no les he hablado ni qué hacemos, ni cómo lo hacemos. Y este es un componente, viendo las respuestas de ustedes, que es clave. Sobre todo porque las organizaciones que en este momento no tienen propósito superior, es clave que este sea el momento de definirlo. Y aquí viene una primera invitación, y es que ustedes, las personas que respondieron que no tienen un propósito superior definido en este momento, es clave que se sienten y aprovechen estos momentos un poco como de quietud física. Yo sé que hay mucho trabajo, pero más allá de eso hay que sacarle tiempo a estos temas importantes y es, venga, pensemos cuál es el propósito de nuestra organización y que podamos sentarnos también. Yo sé que hoy el público que nos acompaña hoy son en su gran mayoría líderes de gestión humana, pero es venga cómo traemos a la conversación al CEO, gerente general o incluso a los accionistas a entender esta conversación. Y ya les voy a explicar por qué. Y es porque el propósito superior, aparte de que nos delimita la misión que tenemos como organización en el mundo, nos empieza a abrir la puerta para conectarnos con nuestro equipo de trabajo desde un plano emocional. Cuando las personas empiezan a sentir que trabajan en una organización que tiene un propósito y que realmente ese propósito se vive y se transmite desde sus productos y desde sus servicios, eso empieza a generar un compromiso impresionante de las personas con la organización. Y un siguiente paso después de ese es cuando las personas empiezan a identificar que su propósito personal de vida lo pueden vivir en esa organización. Ese es como el matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque cuando las personas empiezan a entender que la empresa en la que trabajan pueden desarrollar toda su misión de vida y todo ese sentido que consideran ellos por el cual y el para el cual él o ella existen, lo pueden llevar a cabo en la organización, pues van a querer, primero, siempre estar ahí, van a querer aportar, van a querer generar todo, entregar todos sus talentos, entregar toda su capacidad de generación de valor para la organización, porque están viviendo su propósito a través de la organización. Entonces, ese es un primer componente clave y si ustedes se fijan, esto es una tendencia que ya viene un poco más desde el 2006, poco más de 10 años, eh, pero a hoy también todavía falta varias empresas por definir un propósito superior. Así que les dejo una tarea. Las personas que dijeron que no tienen un propósito superior, empiecen a pensar en su organización por qué y para qué existen. Y ojo, el propósito superior no es ni la misión ni la visión de la empresa. No tiene nada que ver. El propósito es ese sentido de por qué y para qué existimos como organización. ¿Qué es ese regalo que queremos hacer para el mundo? ¿Cuál es ese sentido y cuál es ese cambio que queremos generar? Y ahí el propósito es, pueden ver varios videos, hay mucha información de esto. Toda esta conversación se inició cuando un personaje que habla mucho de liderazgo y que a mí me gusta mucho, que se llama Simon Sinek, empezó a proponer el por qué las empresas exitosas se comunican desde el por qué y el para qué hacen lo que hacen. Hay un video muy famoso en TED que es Start with Why y es empezar por el por qué. Y también hay todo un libro alrededor de eso, así que súper recomendado que lo lean y que lo investiguen, pero clave que tengan un propósito superior. El segundo componente son valores organizacionales. Los valores organizacionales
se vuelve ya algo que incluso uno dice, claro, que todas las empresas tienen valores organizacionales. Yo les hago la pregunta, y esta sí no me la tienen que responder, porque creo que más de uno quedaría acorchado, pero es, ¿cuántas de las empresas, cuántos de ustedes hoy en día se saben los valores de la organización y que me los puedan decir y enunciar acá? Mi hipótesis, y espero equivocarme y ojalá me equivoque, es que no supera el 10% de esta conversación. Y en este momento estamos conectados 38 personas, entonces más de 4 personas no se saben por completo. Espero equivocarme. Más allá de eso, y sin entrar en ese debate, lo que quiero decirles es que los valores organizacionales se vuelven un eje importantísimo que más allá de estar colgados en una pared, en la oficina, y que ahorita que no estamos en la oficina, y de pronto estar simplemente en la página web, son las formas en las que rigen y determinan las interacciones humanas en una organización. Porque realmente esto, los valores, define lo que la organización valora, lo que la organización entiende como eso con lo que las personas se deben comportar. Y esos valores es una tarea muy importante porque no es solo decir comunicación, el valor de la comunicación, no es sino pensar cuántas interpretaciones de comunicación hay. Eh, por ejemplo, si yo aquí veo un listado rápido de los participantes, entonces por ahí veo a Camilo Baseur, que lo conozco, un saludo viejo Cami. Entonces, por ejemplo, para Camilo, o para María Angélica Gallego, o para Paola Prieto, si les preguntamos qué es comunicación, van a tener una definición completamente distinta. Y ahora imagínense llevar esto a un plano de decenas o cientos de personas en una organización para entender qué es comunicación. Entonces, comunicación puede ser, por ejemplo, en mi caso, que yo hablo un poco fuerte y hablo a veces acelerado. Para mí eso puede ser comunicación, pero para otra persona que hable diferente puede que no, que sea otro tipo de comunicación. Entonces, aterrizar los valores corporativos a palabras accionables y sobre todo a palabras que nos liberen y que nos hagan un común entendimiento de lo que significa eso que valoramos en la organización es fundamental. Entonces, por ejemplo, les comparto un valor organizacional de Inspira, que además me gusta mucho, y es, en Inspira, el valor asociado a la comunicación es nos comunicamos de manera oportuna, transparente y con amor. Y esa es nuestra palabra accionable y las personas ya saben qué es lo que valoramos del valor de la comunicación, de que nos comunicamos de manera oportuna, es decir, tenemos que decir las cosas cuando las debemos decir, nos comunicamos de manera oportuna, transparente, sin guardar información y demás, de manera oportuna, transparente y con amor, y siempre con un cariño y afecto, incluso en las conversaciones más difíciles. Entonces, ¿por qué es importante los valores corporativos en el marco de una cultura de felicidad? Y es porque nos dan un marco de entendimiento común de las interacciones que tenemos en el plano de una organización. Y esos entendimientos comunes hacen que podamos empezar a identificar cuando una persona no está viviendo el valor. E inclusive esto es una herramienta muy útil de liderazgo porque cuando uno está dándole feedback a alguien, uno usa los valores y le dice, venga, es que usted no se está comunicando de manera oportuna y transparente con amor por estas y estas y estas razones. Y la conversación nos lleva a decir, es que me parece a mí, o es que me hablaste golpeadito, o me dijiste una cosa a la otra, sino la conversación empieza a estar soportada y respaldada por lo que comúnmente organizamos y por lo que comúnmente avalamos dentro de una empresa, que son los valores. Por eso este es también un proceso importante en la definición de los mismos, involucrar al equipo de trabajo, preguntarles a las personas qué valores se viven, qué valores no, etc. Y este es el segundo componente clave. Tal vez esto se vuelve un poco como básico de lo que es la cultura organizacional, pero yo les quiero decir una cosa. Esto es básico, pero no necesariamente se vive en las organizaciones. Y por eso es súper importante hacer conciencia de estos componentes, porque a partir de estos componentes se vuelven los pilares de la cultura que nos hacen entender cómo podemos evolucionarla y sobre todo llevarla a un punto en el que se vuelva cada vez más la cultura y sus integrantes más conscientes. Luego hablamos del liderazgo. ¿Y qué tiene que ver el liderazgo? Otro componente clave y que siempre escuchamos en cualquier conversación de cultura. Pero yo me quiero profundizar, yo quiero concentrarme en
estilo de liderazgo que es clave y sobre todo en estos momentos. Y es el liderazgo, como bien lo viene hablando el titular, a propósito de una organización consciente, es el liderazgo consciente. Y el liderazgo consciente tiene que ver mucho con entender cómo cada persona se empieza a liderar a sí mismo y cómo empieza a ser consciente en un plano individual, antes incluso de poder empezar a acompañar a otras personas a que se desarrolle. Y el liderazgo consciente tiene un componente clave y es que cada persona pueda hacerse responsable del manejo de sus emociones, de entender cuáles son realmente sus vulnerabilidades y entender sobre todo cuáles sus mayores oportunidades y sobre todo componentes en los que debe mejorar en esos dos componentes, en esos dos aspectos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y es que el liderazgo consciente parte de cada individuo, cada uno es responsable de que como líder empiece a preguntarse, oiga, ¿yo cómo estoy? Si no estoy bien o si estoy bien también, ¿por qué estoy bien o por qué no estoy bien? Y empezar a hacer un proceso introspectivo constante y permanente y sobre todo vivir desde la puerta al desarrollo humano, que es la vulnerabilidad. El líder consciente es un líder que abraza la vulnerabilidad, entiende la vulnerabilidad como esa puerta a conectarse incluso con las personas y sobre todo entiende que ahí no está ni siquiera su autoridad ni su forma de influenciar a las personas, sino que está su humanidad. La vulnerabilidad es lo que más humanos nos hace y por eso es clave en el marco del liderazgo hablar desde esa conversación y hemos, digamos, visto y hemos identificado y estamos enfrentados a muchos estilos de liderazgo, no es sino ver los liderazgos políticos, que son liderazgos en donde es los liderazgos coercitivos, los liderazgos de la fuerza, los liderazgos del poder, pero realmente el líder consciente sabe que cuando no está bien, lo debe reconocer. Incluso eso hace que pueda conectarse con otras personas y habilita posibilidades rápidas y hasta de crecimiento exponencial. De liderazgo consciente, pues hay libros muy interesantes como El líder consciente de Fred Kaufman y bueno, en el libro de Capitalismo Consciente también de John Mackey y de Raj Sisodia hablan también un capítulo entero sobre el liderazgo consciente. Así que aquí la invitación es, y la pregunta que les dejo es, ¿qué tan, y sé que la mayoría de ustedes son líderes, y así no sea líder, también dejarles esta pregunta, y es, ¿qué tan consciente está siendo usted hoy en día para liderarse y para liderar a otros? Y esa conciencia es algo que se vuelve un proceso constante y permanente que además nunca termina. Termina hasta el último día que respiremos. Entonces, atención a ese liderazgo consciente porque, como les digo, es la puerta de crecimiento al desarrollo. Y hay un cuarto componente que es el crecimiento humano. Y el crecimiento humano es sin duda organizaciones la mayor diferencia y en donde pueden plantear nuevas formas de gestionar su talento. ¿Y qué involucra el crecimiento humano? El crecimiento humano es concentrarse a que las personas puedan ser más conscientes. Y eso involucra un trabajo que sobre todo hay que hacer una inversión alta en dinero y en energía y en tiempo, más que en dinero. Porque este trabajo involucra saber escuchar, saber conversar, tener las conversaciones difíciles. Muchas veces, y yo también les dejo otra pregunta, y es, ¿qué tanto estamos teniendo las conversaciones difíciles que necesitamos tener en nuestra cultura? Y llévelo incluso a un plano personal, y es usted, ¿qué tanto en este momento tiene temas pendientes para hablar o con sus jefes o con sus equipos de trabajo? Y si ya los ha hablado y cuánto tiempo lleva sin hablarlos. Ese es un medidor para saber qué tan seguido estamos teniendo conversaciones difíciles. Y eso nos empieza a abordar una aproximación directa al crecimiento humano. Y el crecimiento humano no es cuestión de la psicología, ni es tarea solo de los coaches, no, es tarea de la organización. Porque es que nosotros siempre traemos una maleta, un equipaje en nuestra espalda, en donde en ese equipaje cargamos todo lo bueno, pero también las cosas no tan buenas. Y traemos lo que hablábamos ahora, nuestros talentos, nuestras fortalezas, pero traemos nuestros miedos, nuestras creencias, traemos nuestras creencias limitantes,
traemos también nuestros sesgos y todos esos componentes se ponen sobre la mesa y vienen a cobrar vida en una interacción laboral. Perdón. Entonces, ahí es clave que las organizaciones dediquen tiempo, esfuerzos y sobre todo estudien y aprendan de cómo desarrollar este crecimiento humano en el plano organizacional. Tenemos empresas que conocemos que vienen desarrollando trabajos impresionantes en el crecimiento humano, en donde hacen unas profundizaciones muy grandes en entender que cada persona se conozca, se explore, se navegue a nivel interno. Y ahí hay múltiples prácticas que pues luego habrá un escenario para poder profundizar en ellos, pero básicamente decirles que el crecimiento humano inclusive puede hacerse desde una sola pregunta y es, si algo me molestó, el solo hecho de preguntarme por qué me molestó lo que me molestó, ahí yo ya estoy empezando a abrir esa puerta del crecimiento. Y las dinámicas laborales ocurren muchas interacciones que nos generan desconfort y nos generan también incomodidad. En la incomodidad, hay cosas que nos generan también dolor. Y ahí en esos componentes está la mayor oportunidad y el mayor maestro de crecimiento. Y para el quinto componente, y ya empezar a ir cerrando, el quinto componente es la coherencia y la comunicación. La coherencia, y por eso es C al cuadrado. La coherencia es el pegante de todos los componentes que yo les acabo de decir de la cultura. La coherencia va desde, si yo tengo un propósito superior y yo digo que soy así o así, ¿qué tanto lo estoy viviendo y qué tanto lo estoy llevando realmente a cabo? Si yo digo que yo quiero ser una organización consciente, ¿qué tan consciente estoy actuando? Inclusive se puede traspolar a las decisiones, a los procesos, inclusive a los productos. Y yo aquí hago incluso críticas a algunas organizaciones que se vanaglorean con propósitos superiores súper bonitos desde el marketing, pero tienen productos que hacen daño a las personas, desde la alimentación, que tienen cantidades extremas de azúcar o de otros componentes que afectan la salud de las personas. ¿Qué tan coherentes están siendo? Y ahí es un tema que es clave empezar a alinear todas esas variables, porque la coherencia es la que al final de cuentas es la que hace el balance y el ajuste de cuentas, y ahí es donde realmente nos damos cuenta si la organización está conectada realmente con un plano de consistencia y de coherencia. Y ni decir de los valores del liderazgo y demás. Y hay un componente clave que lo agregué incluso hace poco y es la comunicación. La comunicación en este momento termina siendo el mayor, el mayor driver, el mayor vehículo con el que se movilizan las personas. Y más en una realidad como la que estamos ahora de teletrabajo, en donde sabernos comunicar es todo un reto, toda una oportunidad y además toda una dificultad al mismo tiempo. Entonces, redondeando un poco los 5 componentes y repasándolo rápido: propósito superior, valores organizacionales, liderazgo consciente, crecimiento humano y C al cuadrado, coherencia más comunicación, son las formas y los 5 componentes que nosotros desde Inspira y la comunidad F invitamos a que las empresas revisen cuando quieren hablar de ser una organización consciente. Y cuando una organización está siendo consciente, está trabajando por la felicidad de su gente. Y por eso, de esto es lo que se trata la felicidad en el trabajo, de cómo evolucionamos la cultura siendo más atentos frente a lo que somos, teniendo clara nuestra intención y dándole también la atención a lo más relevante que finalmente son las personas. Si ustedes se fijan, y ahorita digamos atándolo a la comunicación, yo en ningún momento he dicho empleado, y ese es en nuestro diccionario en Inspira, empleado es una palabra que no existe, de hecho está vetada. Incluso para los que usan Slack, que es una plataforma de comunicación intranet, nosotros tenemos un chatbot, que es un robot que apenas cualquier persona escribe empleado, le escribe a alguien o algo, hay un robot que automáticamente sale y le dice, acuérdese que no es empleado, es integrante. ¿Y por qué integrante? Y digamos atado a la importancia de la comunicación en el marco de la cultura. Y es que, si ustedes se fijan en la etimología de empleado, la etimología de empleado viene de emplear para, de usar para. Es decir, es lo más utilitarista que hay. Es una palabra diseñada en la Revolución Industrial
a finales del siglo, a inicios del siglo pasado. Y esta palabra es una palabra que cuando uno la empieza a identificar, hagan de cuenta como el símbolo de cuando las empresas exprimen a las personas, hagan de cuenta eso. Y a nosotros nos conecta, nos moviliza mucho más una palabra como integrante. Integrante es una palabra que la etimología viene de integrar para, de hacer parte, la unión de. Y eso es lo que realmente son las personas para las organizaciones. Es un conjunto de seres que integran un sistema vivo, y ese sistema vivo es la cultura organizacional. Y incluso fijándose en detalles tan específicos como este, hace que la cultura organizacional empiece a tener una dinámica distinta. Porque cuando uno le comunica a su equipo de trabajo y le dice, venga, ustedes a partir de hoy no son más empleados, sino que son integrantes. Y al principio la gente dice, pero ¿cómo así? Si hasta en el contrato laboral y el código sustantivo del trabajo habla del empleado, y cuando uno comunica esto, la gente dice, pero no entiendo. Y uno les empieza a explicar por qué filosóficamente como organización no los queremos llamar empleados, sino integrantes. Las personas empiezan a cambiar su mentalidad y su percepción de la cultura. Y eso hace que empecemos a crear nuevas realidades. Y aquí hay algo que incluso varias personas que estudian el lenguaje y varios psicólogos afirman esto, como por ejemplo Tal Ben-Shahar, es que el lenguaje construye realidades. Así que si nosotros desde la comunicación nos encargamos de construir el lenguaje que queremos establecer en nuestra cultura y sobre todo crear la narrativa que queremos plantear, pues ahí es en donde empezamos a construir una cultura consciente. Se nos va acabando el tiempo, así que venía con más información, pero pues esta conversación me empieza a entretener y me gusta profundizar en algunos de los conceptos claves de lo que es una organización consciente. Y quiero pasar rápidamente de cuál es el rol que tienen ustedes o tenemos para la gestión de la cultura del talento. Y es básicamente ser multiplicadores de conciencia en este momento. Nosotros, al ser líderes de gestión humana, podemos quedarnos en la crisis y viendo simplemente todo lo gris o negro que hay, que ojo, está ocurriendo, eso es una realidad, pero nos podemos quedar ahí o simplemente podemos empezar a ser sembradores de conciencia, de otro tipo de conciencia, y es de ayudar a las personas a entender que si esta situación llegó, primero no tenemos control de ello, y si no tenemos control, pues tenemos que soltar un poco ese aferramiento o esa angustia que de pronto nos genera y concentrarnos en lo que de verdad tenemos control. Y ahí, digamos, involucra, por un lado, hacer acompañamiento personalizado, estar muy pendiente uno a uno de las personas, chequear a todo su equipo de trabajo. Yo sé que esto, digamos, son cosas que pueden incluso sonar un poco obvias, pero a veces en medio de estar en la rutina puede que se nos olvide. Incluso ahorita el teletrabajo, como no tenemos las personas juntas en un mismo lugar, preguntarle, hey, ¿cómo estás? Así sea en una llamada o en un mensaje en la intranet. Ve cómo te sientes, porque muchas veces la palabra de cómo estás aquí en Colombia es cómo estás, muy bien. Todo el mundo dice bien, estoy bien. Muy pocas personas me han respondido, salvo incluso que no sean de confianza, que les pregunte cómo estás y me digan que no están bien. Entonces, ¿qué tal si cambiamos la pregunta? Que esa es otra invitación, desde el mismo plano del componente de la comunicación, y es, cambiemos la pregunta. ¿Cómo podemos hacer un acompañamiento personalizado cambiando la pregunta? Y es, hey, ¿cómo te sientes hoy? ¿Hay algo que en este momento te genere, que te incomode, o que hay algo en este momento que te esté quitando el sueño, o hay algo que te esté angustiando en este momento? Y poder empezar a habilitar otras conversaciones para tener otras aproximaciones. Esto se ata con la comunicación oportuna, transparente y con amor, uno de nuestros valores que tenemos en Inspira. Luego viene a empezarnos a conectar con ese liderazgo adaptativo y heroico, y es como hacemos que los líderes ayuden a trabajar la resiliencia de sus equipos de trabajo, cómo nos adaptamos, y hay muchas técnicas, incluso con métricas de medición de cómo nos volvemos más resilientes, y pues sin duda necesitamos un líder que dé luz y que se muestre por dónde es el camino.
Hay una historia que escuché en estos días de un empresario que hace parte de la comunidad F, que, bueno, la comunidad F es el grupo de organizaciones comprometidas con la felicidad de sus equipos de trabajo. Y es un empresario muy querido que se llama Juan José Piedrahíta, y él en un podcast muy reciente, que incluso se los recomiendo, que habla incluso del trabajo y de todos los temas que tienen que ver con estar enganchado y conectado con el trabajo, que es 13%. Hay uno de los últimos capítulos que salió Juan José Piedrahíta, que es el presidente de la organización Equitel, y habla de cómo deben estar comportándose los líderes en este momento. Y él dice, mire, muy sencillo, los líderes se deben comportar en este momento como cuando uno va en un avión y ve a la azafata. Es decir, el líder se debe comportar como la azafata. Si uno va en un avión y ve a la azafata en una turbulencia tremenda, llorar, gritar, ahí sí es mandemos todo para el carajo y qué susto tan berraco. Y ahí sí, nada que hacer, apague y vámonos. Pero si la azafata en esos momentos está dando tranquilidad, dando calma, diciendo que hay que tener en cuenta la turbulencia y manteniendo la ecuanimidad y la calma, pues ahí es donde ese estilo de liderazgo es el que hay que tener. Y me escuché esta forma, esta analogía y me pareció interesante, así que hoy se las quería compartir. Y otro componente es vivir desde la compasión, y estamos en un momento en donde hay mucho movimiento emocional, en donde el hecho de estar en aislamiento nos genera emociones que nos confrontan, pero en medio de todo esto, poder entender cada persona, qué está pasando por su mente, cómo lo está habilitando, qué está realmente, por qué esta persona puede estar sintiéndose como se está sintiendo, y sobre todo que sea genuina cualquier emoción. Poder entender eso desde los líderes y incluso teniendo uno compasión con uno mismo es un momento clave. Y ahí digamos, una herramienta muy potente para eso es meditaciones de compasión, y es cómo entendemos realmente que en la compasión lo que nos genera es un entendimiento de la otra persona y sobre todo una aceptación de tal y como es, de las emociones que tienen las otras personas. Y les quiero contar una historia. Una persona de nuestro equipo hace como 2 semanas, era un viernes, teníamos que cumplir con unos indicadores de gestión. Ella estaba colgada, eran las 8 de la mañana y me llamó y me dijo, Juan Martín, estoy completamente angustiada, tengo la ansiedad a tope, no sé qué hacer, tengo que cumplir con los indicadores que me comprometí para hoy, estoy desesperada, no sé qué hacer. Y apenas ella me comparte esto, yo le digo, ¿qué quieres hacer? Y ella me dijo, en este momento no quiero hacer nada. Le dije, perfecto, te pido que por favor no hagas nada, tómate el resto del día, desconéctate de todo, olvídate de los indicadores, no importa, eh, por hoy, pero tómate tu tiempo, desconéctate, respira y recobra tu armonía. Ella se tomó ese día, fue viernes, el fin de semana, y el lunes lo único que hizo fue, primero darme las gracias, pero más allá de eso me dijo que ella valoraba mucho el espacio de haber tenido esto, porque ya incluso el domingo mismo se había puesto a trabajar y adelantar lo que tenía que hacer. Entonces, cuando uno vive desde la compasión y ayuda a que su equipo, a entender a su equipo desde la compasión, empieza a un poco flexibilizar muchos componentes, pero al mismo tiempo a ser más humano. Y si tenemos que darle el día libre a una persona para que se tome su tiempo y demás, adelante. Ese día después lo vamos a ayudar a cubrir esa persona va a sentir que la organización se comprometió con ella, que le dio ese espacio, y nunca se le va a olvidar ese pequeño gesto. Y ya después van a haber tiempos de gestión para ponernos al día con los indicadores. Este es el momento en donde necesitamos aumentar nuestra concentración y nuestro foco en los resultados. Pero detalles como esos nos hacen más humanos y sobre todo aumentan nuestro nivel de compasión. Y finalmente, actuar desde la coherencia. La coherencia, como les mencionaba, es el colbón de la cultura, es el pegante de la cultura. Es decir, que cuando no la tenemos, la cultura son piezas sueltas.
Mm, con esto quiero entonces, tenía unos ejemplos de algunas empresas que incluso hacen parte de la comunidad F de cómo están atendiendo la coyuntura, pero ya por cuestión de tiempo, pues voy a pasar por encima de ellos y simplemente quiero hacer un resumen, dejarles un mensaje final de la situación actual. Y es, em, estamos en este momento ante algo que llamamos COVID-19, pandemia, crisis. Le hemos dado todo un protagonismo a esto porque pues, lo es protagonista de nuestra historia, sin duda. En este momento nos cambió nuestra dinámica de trabajo, de vida, de los negocios, de todo. Eh, pero realmente, ¿para qué llegó esto? ¿Para qué llegó esto a nuestras vidas y para qué llegó a nuestras organizaciones? Y el mensaje que les quiero dejar es que realmente este COVID-19, este virus que llegó porque es el principal maestro disruptor de nuestra historia. Ya que, ¿qué significa esto? Y es que tenemos de frente la mayor oportunidad, nosotros, como a nivel individual y a nivel colectivo, a nivel organizacional, incluso como planeta, de que aprovechemos esto que nos llegó como un maestro, como ese maestro que nos vino a enseñar cosas, para hacer esas cosas completamente distintas. Empezar a plantear todo lo disruptivo que siempre habíamos querido hacer y empezar a diseñar el futuro que queremos y sobre todo las culturas que deseamos y que además son las que más alineadas están con una realidad humana y que sin duda este maestro llegó para mostrarnos lo mejor de nosotros y también para revolucionar y evolucionar nuestras culturas organizacionales. Así que aprovechenlo, sáquenle provecho y con conciencia van a poder pilotearlo mejor en el marco de esta turbulencia. Porque el que se resiste al cambio, se resiste a la vida. Y con esto termino y muchas gracias por este espacio de esta tarde. Juan, mil gracias a ti también por este espacio. Tenemos un par de preguntas también de las personas que en este momento están participando y están escuchando pues la charla que nos acabas de dar relacionada con felicidad. Entonces, Pilar García nos pregunta acerca de prácticas exitosas de felicidad en las empresas que puedas compartir con nosotros. Al menos un ejemplo que tengas ahí fresquito de algo que acabes de hacer con este tema y que nos quisieras compartir en este espacio. Para precisar la pregunta, ¿es del manejo de la coyuntura desde una cultura consciente o en general una práctica de qué hace una empresa en términos de ser una organización consciente? Si tienes un ejemplo de una empresa que en esta situación pues esté realizando o adelantando prácticas de políticas de felicidad o programas de felicidad en este momento y que estén siendo exitosos, pues yo creo que sería de gran ayuda para todos escuchar esa experiencia. Vale, pues miren, hay muchas empresas en Colombia, en la comunidad F tenemos eh, casos con modelos culturales impresionantes y tienen modelos culturales que incluso llaman y convocan la felicidad de manera expresa y directa. Eh, tenemos empresas en donde han potenciado, por ejemplo, sus capacidades de liderazgo a través de escuelas de liderazgo que han desarrollado, en donde acompañan a sus equipos, a sus integrantes, a que trabajen en todo el desarrollo del ser, en una etapa incluso de años. Y pasan por diferentes prácticas, desde identificar estilos de liderazgo desde el enneagrama hasta identificar los talentos de Gallup, que pues, es un test que incluso uno puede hacer que se los mega recomiendo, que es el de Gallup Strengths Finder, que le muestran los 5 principales talentos y es como mezclar un montón de herramientas para que cada persona se conozca a sí mismo y empiece a gestionarse de forma pues más consistente y sobre todo puede ayudar a que sus equipos de trabajo también se gestionen. Eh, por ejemplo, hay prácticas que
tienen que ver mucho con el despertar conciencia en el marco de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, Frisbee, atándolo con el caso de ahorita que les dije al inicio. Frisbee es una empresa que a todos sus 4.000 integrantes hacía una práctica que yo creo que ahorita les va a tocar replantearla con toda la realidad actual. Y era una práctica que hacían desde hace 10 años, imagínense, incluso un poco más de 10 años. Y es una práctica que se llama la biodanza. Y la biodanza es una mezcla entre danza, pero también entre manejo de las emociones, y es una actividad muy interesante que hace que las personas se conecten con su gestión emocional. Y todas las 4.000 personas participaban de esta actividad. Y lo hacían cada trimestre, incluso la junta directiva también participaba en esto. Y era un tema bien interesante porque las personas, al principio había personas que entraban a la organización y decían, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y había gente que ni siquiera se conectaba con la práctica. Y la que no se conectaba entendía que pues este no era un espacio para ellos, o sea, este no era una cultura en la que ellos encajaban. Y finalmente, ¿qué beneficios trae una práctica como esta? Que las personas se vuelven, empiezan a comunicarse desde sus emociones, empiezan a ser más vulnerables, porque entonces la biodanza involucra estar en un salón, bailando, danzando, moviéndose, conectándose, teniendo contacto visual. Había personas que pues lloraban, o había personas que tenían diferentes situaciones, digamos, en el mismo proceso de la biodanza. Y era ser vulnerable en un espacio controlado. Entonces, como que prácticas en términos de felicidad hay muchísimas. Entonces, aquí puedo quedarme hablando y les puedo recomendar, digamos, libros que dan también de prácticas muy interesantes. Digamos, hay un libro que se llama Work Rules, o la fórmula del trabajo, la nueva fórmula del trabajo, eh, que es de Google, que de hecho acá lo tengo también, que es este. Y aquí muestra todo el caso de Google, cómo hacen ellos, incluso trabajan proyecto de vida con sus integrantes. Tienen una cátedra directa de proyecto de vida, y ahí les meten conversaciones de felicidad. Entonces, hay muchos modelos, no hay un modelo que uno diga, este es el modelo perfecto. Yo creo que no hay un modelo perfecto de felicidad para las organizaciones. Cada organización debe construir su propio modelo, porque debe estar centrado desde su propósito, desde lo que creen, desde su mismo estilo. Por ejemplo, hay una empresa muy bacana acá en Colombia que se llama Contento BPS, que tiene un modelo de felicidad increíble, desde la alegría, desde conectar a las personas con la gratitud, y tienen un programa que se llama Escuela de Titanes, y es donde preparan como los embajadores de cultura. Y esos embajadores de cultura les dan una formación súper intensa en múltiples frentes, la gran mayoría de competencias del ser, para que esas competencias del ser luego ellos puedan ser embajadores y replicarlas a lo largo y ancho de la organización. En resumen, prácticas hay muchas. Otro libro de un caso de afuera, Delivering Happiness, de Zappos, tal vez la primera compañía en el mundo que empezó a hablar de felicidad de manera expresa. Aquí también lo tengo. Y es Zappos. Este de Zappos es clave, porque nos muestra también cómo esta organización, desde el 2006, si no estoy mal, aquí desde el 2010 empezó a hablar de felicidad, y ya la venía implementando. Entonces, esos son como algunos ejemplos, y bueno, en la comunidad F tenemos muchos otros y luego podemos profundizar en ellos, pero mi mensaje final es que cuando una empresa quiera trabajar en pro de la felicidad de su gente, concentren sus esfuerzos en esfuerzos intrínsecos. ¿Y qué significa intrínseco? Todo lo que es para dentro de las personas, porque muchas veces se confunde la felicidad con lo extrínseco, que es el tener o el hacer. Y eso involucra que muchas veces entonces confundimos la felicidad como este espacio en donde es darles beneficios, dar bonos
o invitarlos que vayan a hacer, digamos, a hacer algo. Eso ayuda, y de hecho en el libro de Google, de Work Rules, habla de, ellos midieron el efecto que tiene la motivación extrínseca versus la intrínseca, y la más sostenible es la intrínseca, porque esa es la que no se agota. En cambio, en lo otro, en lo extrínseco, en lo del tener y el hacer, pues claro, si hoy estamos llevando a nuestro equipo de trabajo dándole un beneficio, la empresa, el equipo de trabajo va a querer otro beneficio mejor. Entonces, si el viaje fue a San Andrés, entonces después quieren a Cancún, aunque bueno, yo no sé si ya los viajes vayan a ser tan, de pronto tan frecuente en este mismo espacio, pero al final de cuentas es cómo las organizaciones generan actividades intrínsecas que tengan que ver con aumentar la conciencia, y esa es la mayor inversión que pueden hacer en sus equipos de trabajo, y sobre todo es la mejor marca empleadora que pueden hacer, porque ahí es donde, perdón, eh, es lo que más pueden sembrar de conciencia en sus equipos de trabajo. Gracias, Juan. Bueno, tenemos varias preguntas. Otra de las preguntas es de Juan Camilo. Juan Camilo nos dice que le queda sonando el primer indicador de no felicidad en las empresas, pero entonces, ¿qué pasa con las relaciones, con las encuestas de clima organizacional? ¿Qué relación tienen? Pues mira, bueno, Paola, gracias por la pregunta. Y Juan Camilo. Juan Camilo, el clima organizacional se vuelve una medición que por algún, pues digamos, en una medida se vuelve la percepción de las personas frente a unas dinámicas laborales y frente a la organización. ¿Qué ocurre? Y es que el clima es una medida que de alguna manera es como la foto, es una foto. Y esa foto, pues si usted salió bien peinado, entonces quedó bonito o quedó bien para la foto. Pero si por algún motivo fue el día en el que usted llegó tarde y quedó despeinado y venía de malas pulgas, pues quedó así en la foto. Esto haciendo digamos un poco la analogía de eh, las mediciones de clima organizacional toman esa foto y no nos muestran algo que realmente necesitamos empezar a ver, sobre todo en una dinámica tan cambiante, y que ahorita sí que lo hemos vivido en los últimos 3 meses. Necesitamos pasar de la foto a ver el video, y es cómo vamos entendiendo las mediciones, cómo está la gente de manera constante. Y el clima organizacional se queda corto en unos componentes, y dicen entender a nivel individual cómo está cada persona, y sobre todo a entender cómo las personas se comportan, y sobre todo cuál es la percepción de ese comportamiento en múltiples vías. Es decir, cuando medimos clima, nos queda haciendo falta la posibilidad de saber, venga, cómo me estoy comportando yo mismo frente a la organización, cómo estoy yo actuando en la organización, y las personas con las que estoy interactuando, si realmente están alineadas o no. Entonces, frente al indicador de no felicidad en las empresas, que me imagino que te refieres es al del 85%, pues el 85% es una cifra que viene estando generalizada a nivel global. Aquí en Colombia estamos mejor, pero es una realidad. Y ahí, digamos, hay otros indicadores que empiezan como a verse reflejada en ese 85, y es, por ejemplo, indicadores como la rotación, o sea, sectores en donde hay una rotación impresionante, y la rotación entonces se le ataña a los millennials y demás. Vamos a ver, hoy en estos momentos he empezado a recibir unas cifras de rotación de algunas compañías que las tenían disparadas. De hecho, en estos días, una empresa que tenía la rotación en el 9% mensual, hoy en día la tiene en el 0.4. Es un contact center y es lleno de millennials. Entonces, ¿esto qué significa? Y es que la rotación está cambiando, pero no necesariamente porque la gente esté más feliz, sino porque la gente está cuidando su trabajo. Entonces, la no felicidad o la infelicidad en el trabajo tiene que ver con otras variables que no necesariamente son clima organizacional. Y pues, como les digo, a mi modo de ver, clima organizacional
se queda corta para medir las interacciones humanas dentro de las organizaciones. Bueno, vamos a hacer una última pregunta de manera aleatoria porque ya el tiempo pues, es bastante corto y está relacionado como de qué manera podemos nosotros promover o ayudar a promover las políticas de felicidad o las estrategias de felicidad de las personas que hacen parte de la organización, cómo venderle esa idea a los directivos, porque en últimas son ellos quienes toman decisiones, quienes aprueban, promueven, impulsan de cierta manera estas estrategias, entonces son como esos decisores importantes que tenemos dentro de la organización. ¿Qué nos recomiendas para las personas que trabajamos en talento humano o aquellos que estamos interesados en poner en práctica estrategias de felicidad en nuestras empresas? ¿Qué nos recomiendas para vender esa idea a un alto directivo y que nos apoye? Vean, lo primero es, creo que concentrarse en los 5 componentes que les mencioné es un trabajo que todo líder de gestión humana, a mi modo de ver, debe tener en su agenda. Y es gestionar el propósito superior, que los valores corporativos se lleven a la acción, gestionar el liderazgo y sobre todo un liderazgo consciente. Eh, a acompañar a sus equipos de trabajo y a aproximarlos desde el crecimiento humano, o sea, hacer que las personas crezcan a nivel humano. Y el quinto componente que es coherencia y comunicación. Entonces, lo primero es tener en cuenta esos 5 componentes, revisarlos cómo están con respecto a la realidad y diseñar un plan de trabajo en cada uno de ellos. Y lo otro, para empezar a tener conversaciones con la alta dirección de este tema, es que realmente el gerente general de las organizaciones o la gerente general de las organizaciones es clave empezar a preguntarle si esto primero resuena en su visión, porque yo creo que esto hay que conectarlo con la visión del líder y la cabeza de la organización. Si no está, digamos, alineada, hay formas de influenciarlo. Y yo creo que hay que mostrarle ejemplos específicos. Y hay un caso que me encanta. Todas estas premisas que yo les comparto hoy están, nosotros venimos estudiando y promoviendo el capitalismo consciente aquí en Colombia desde hace ya más de 4 años. Y para un CEO hay una cifra que a mí me encanta y que incluso la encuentran en varias partes y es, si un CEO de pronto no está muy convencido de este tema y todo, yo le diría a un CEO, mire, le quiero contar que de las empresas de Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, hay 18 compañías que son practicantes del capitalismo consciente y la vienen haciendo desde hace 20 años. Y cuando digo capitalismo consciente son los mismos conceptos que estoy hablando acá: propósito superior, cultura organizacional consciente, integración consciente de los stakeholders y liderazgo. Esos son los 4 principios de capitalismo consciente y, como pueden ver, están impresos en los 5 que yo les compartí, sino que tienen unas arandelas más. Y es esas 18 compañías en los últimos 20 años vienen teniendo unos resultados económicos 10 veces mejor que el resto de las empresas. Y la razón por la que han tenido esto es porque su cultura es consciente y su organización es consciente. Y ese es un argumento completo de peso para abrir una conversación, en convencer a un CEO o un gerente general en que si esto realmente filosóficamente no lo convence, inclusive desde el punto de vista de negocio, va a habilitarle curiosidades y también inquietudes de por qué esto es incluso hasta una estrategia de negocio. Y yo digo que así un líder no tenga esto como creído desde el inicio, apenas lo empieza a explorar, se humaniza. Y cuando se humaniza, no tiene reversa. Ya no sé, es muy difícil deshumanizar a alguien que se humaniza. Entonces, yo le diría eso, que busque casos, y aquí en Colombia tenemos casos también de empresas que vienen creciendo en los últimos años y que vienen haciendo inversiones. De hecho, tenemos empresas en la comunidad F que han hecho gráficas de la correlación que hay entre la inversión en felicidad
y los resultados de negocio, y son directamente proporcionales. Así que la invitación es a que conozcan otros casos y en la comunidad les podemos compartir algunos, pero finalmente necesitamos, este es el camino de construir las organizaciones y sobre todo ahorita en un mundo en el que ahorita, más que nunca necesitamos empresas con propósito. Llegó el momento y es el momento de actuar y de cambiar. Bueno, Juan, en general, muchas gracias por la información que compartiste con nosotros. Desde Periplia también estamos completamente de acuerdo en que la felicidad de los empleados o de las personas que hacen parte de nuestras organizaciones, de los integrantes, de los colaboradores, porque también hay muchas formas de llamar a las personas que participan en nuestros procesos, que están ligados y están conectados con nuestro propósito. En general es que estén bien, y el bienestar en este momento pues tiene un montón de componentes que están completamente relacionados o están afectados por la situación que tenemos en general con la emergencia sanitaria, con el aislamiento, con la cuarentena, con un poco también la incertidumbre que hay alrededor de lo que está sucediendo hoy, no solo en el país, sino en el mundo. Nosotros justamente desde hace algunas semanas hemos lanzado públicamente una encuesta para un poco también cómo las personas están afrontando y están transitando por este mundo de teletrabajo y por este mundo de trabajo en casa. Los invito también a que participen, si no han participado y si no lo conocen, pueden ingresar a homeoffice.periplia.com. Ahora aquí en el chat les compartimos el link, y los resultados están muy relacionados a lo que nos estabas comentando, y es que la comunicación es vital, el trabajo en equipo es vital, el liderazgo tiene un componente completamente distinto y tiene que ser mucho más relacionado a compartir con las personas, a interesarse en el estado general de las personas, y también entender un poco que esta situación a veces nos desborda emocionalmente, y ese liderazgo de compasión es bastante necesario en esta situación. Entonces, te agradecemos enormemente este espacio que tuviste con nosotros, las puertas abiertas totalmente a que vuelvas a participar en este espacio de Conexión Periplia para que compartas con nosotros tus conocimientos, tus experiencias. Y a las personas que están conectadas todavía con nosotros, recomendarles que este va a ser un quincenal, y que la próxima charla que tenemos ya programada está relacionada también con en que a través de la definición de los propósitos logramos generar como ese engagement o esa conexión con las personas que hacen parte de nuestra organización. La va a dictar Lina Echeverry. Entonces, súper invitados también a que participen en este espacio, que se registren apenas hagamos el lanzamiento del evento en el grupo de Meetup. El evento está programado para el próximo 18 de junio a las 3 de la tarde, entonces esperamos también contar con su participación. Juan, a ti nuevamente muchas gracias. A todos los que todavía están conectados con nosotros, a pesar de que nos corrimos un poquito de tiempo, muchas gracias también por permanecer. Una vez cerremos este espacio, les va a llegar la encuesta de satisfacción. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones, y claramente también si tienen algún tema que les gustaría que nosotros buscáramos un experto para que comparta con nosotros sus conocimientos, pues ahí nos pueden escribir en la encuesta de satisfacción. Esperamos que Gracias. tengan una feliz semana. A ti, Juan, Y un también que saludo tengas para un todos los resto que de nos día acompañaron perfecto. hoy. Listo. Esta información también queda grabada, entonces cerremos este espacio. Les vamos a compartir el link de acceso para que tengan nuevamente la información en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden registrarse en el grupo de Meetup de Talento Humano Colombia, y pues estaremos nuevamente viéndonos en las próximas oportunidades. Muchas gracias y feliz resto de día para todos.